milagros, comenzó, mis hermanos, a hacer aquellas grandes proezas que solo el Hijo de Dios las podía hacer. Entonces vemos, mis hermanos, que muchos de los hombres, se recuerdan, el pastor estuvo predicando en el evangelio de Juan en las bodas de Canaán, cuando el Señor hizo aquel milagro que convirtió aquella agua en vino. Luego el Señor, mis hermanos, se alejó de ellos y se fue al monte, se fue al desierto, y dice la palabra que le seguía una gran multitud de gente. Allí va gente de toda clase, mis hermanos, y allí les dio con 2 pececillos y 5 panes, les dio de comer a más de 5,000 personas. Hizo aquel gran milagro. Pero ahí es donde me llama la atención a mí mucho, mis hermanos, que allí Jesús les pregunta, que allí andaba gente de todo, mis hermanos. Unos andaban porque necesitaban comida, andaban hambre de pan. Otros andaban porque necesitaban ser sanados. Otros necesitaban porque querían saber quién era este hombre que podía hacer estas grandes cosas, estos grandes milagros. Entonces Jesús, dice la palabra en el 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba él con sus discípulos y le preguntó diciendo, porque sabemos, mis hermanos, que el Señor escudriña mente y corazones. Dios sabía qué piensa la gente, qué piensa sus discípulos, pero él quería saber por labio de aquellos hombres qué estaban pensando, qué escuchaban ellos acerca del Hijo de Dios. Y les pregunta, mis hermanos, y dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba él y sus discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquellos hombres le contestan, ellos respondieron, unos dicen que eres tú, Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los profetas antiguos que ha resucitado, mis hermanos. Me imagino yo que cuando Pilato, mis hermanos, decapitó a Juan el Bautista, quizás en la mente de este hombre y de algunos decían, ¿cómo va a ser Juan el Bautista si fue decapitado? Si este hombre está muerto, ¿cómo podrá ser Juan el Bautista? Otros decían, ¿será Elías que ha resucitado? ¿O será alguno de los profetas? Pero nadie estaba viendo a Cristo como el Mesías, como al Hijo de Dios. Ninguno lo estaba viendo. Entonces la pregunta en esta hora es, mi hermano, ¿quién es Cristo para nosotros? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Dios? ¿Quién es Cristo para usted? Porque le hacía la pregunta a sus discípulos. ¿Cómo lo veía la gente en aquel entonces? ¿Cómo lo veían ellos? Pero ahora nosotros, ¿cómo estamos viendo? Mis hermanos, para mí es algo maravilloso. Para mí Jesucristo, para mí el Cordero de Dios es aquel, mis hermanos, que vino a este mundo a traer salvación. Para mí es aquel, mis hermanos, que me ha dado vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, mas Él me ha dado vida. Para mí es aquel que me ha limpiado. Para mí es aquel que me ha restaurado. Para mí es aquel que me ha dado salvación. Para mí es aquel que me ha perdonado mis pecados. Para mí es aquel que ha tenido misericordia de este pobre pecador. Para mí ese es Cristo. No sé para usted quién sea Jesús. Para nosotros, mis hermanos, Cristo tiene que ser lo maravilloso, lo primero y lo último en nuestra vida. Para nosotros tenemos que estar viendo a Jesús como el Cristo, como el Cordero de Dios. Para nosotros tiene que ser nuestro Redentor, tiene que ser nuestro Salvador, tiene que ser aquel en quien hemos puesto nuestra fe, tiene que ser aquel que nosotros un día en El Salvador, en nuestros países, le pedíamos llegar a este país, y ese Salvador, ese Dios lo trajo a este lugar, ese Dios que le dio un techo, ese Dios que le ha dado un trabajo, que le ha dado un carro, que le ha dado vestido, que le ha dado de comer. Ese es el Dios, aquel del Salvador, es el mismo Dios que nos tiene en este lugar. Así tenemos que estar viendo nosotros a Dios, mis hermanos. Es algo maravilloso. Yo estaba meditando, mis hermanos, en el trabajo. Había unos hombres que estaban angustiados, que no querían ir a trabajar el viernes, y aquellos hombres renegaban que yo este día lo guardo, que este día es malo trabajarlo. Y meditaba yo y hablaba con uno de Guatemala.
Mis hermanos, el mundo está viendo a Dios solo en un solo día. El mundo está viendo al Señor, mis hermanos, solo en Semana Santa, como una semana. El problema es que nosotros, mis hermanos, el mundo, los demás días puede hacer lo que le da la gana, pero el viernes no es para santificarse, no es para pedirle perdón al Señor que lo está haciendo, sino es para descansar, para irse a la playa, para irse a beber, para ir a hacer lo que le da la gana, y ellos así guardan. Para ellos, mis hermanos, para el mundo, Jesucristo solo está en una película. Cuando le pone la pasión de Cristo, llora, gime, siente el dolor, pero saliendo de esas 2 horas, de esa hora de la película, sigue siendo la misma persona. El mundo, mis hermanos, está viendo a Cristo. Muchos lo ven al Todopoderoso como el que habita en este templo. Lo ven como solo el del sábado, o lo ven como solo el domingo. Pero piensan que Dios no está en el trabajo, piensan que Dios no está en el hogar, piensan que Dios no va con ellos, no los visita, no viaja en el vehículo, que no se pueden guardar. Simplemente lo ven como un amuleto, lo ven como un símbolo, pero realmente no saben quién es Cristo, no lo han conocido. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Pero nosotros, mis hermanos llamados hijos del Señor, nosotros tenemos que estar viendo a Cristo como algo maravilloso, como aquel hombre, mis hermanos, que dio la vida en aquella cruz del Calvario. Y para que usted comience a meditar esta palabra, más que todo, mis hermanos, es un consejo, es una invitación a que nosotros meditemos en quién fue, quién ha sido Cristo para nosotros. Y para eso lo invito a que vaya a Mateo 27:27, para que usted medite quién es Cristo, qué es lo que ha hecho el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Mateo 27:27. Amén. En una ocasión, mis hermanos, estábamos predicando, no sé si de acuerdo, estábamos meditando por ahí, cuando Jesucristo fue llevado ante Pilato y la gente prefirió a aquel hombre, a aquel asesino, a aquel hombre ladrón, a aquel hombre malo, y despreciaron a Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ahora bien, estábamos ahí, no sé si todos se recuerdan, luego llegando acá, mis hermanos, cuando Pilato puso a que eligiera el pueblo, aquel hombre sentía un temor de Dios, aquel hombre no quería, mis hermanos, estar juzgando a un santo, no quería que corriera la sangre, de un justo por manos de él. Entonces simplemente le dio la autoridad, le dio el poder que el pueblo decidiera. Pero quiero que meditemos en lo que Jesús pasó. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: sálvese, rey de los judíos. Mire, mis hermanos, aquel cordero, aquel hombre santo, aquel hombre que no tenía que pagar ese precio, cómo fue tratado, fue golpeado, fue menospreciado, fue escupido, fue vituperado, pasó de todo, para ahora que usted esté sentado en esta silla, mis hermanos, por él hemos alcanzado salvación. Nosotros tenemos que ser agradecidos, nosotros tenemos que valorar qué es lo que hizo el Hijo de Dios, para que ahora usted esté en este lugar precioso, con aire acondicionado, en esa silla que tiene algodón, bien cómodo en este lugar. Pero muchos no hemos, mis hermanos, comprendido quién es Cristo.